Amós, el profeta, capítulo número 5, versículos número 18 al 20. Cuando estén allí digan por favor, amén. Dice la palabra del Señor así: hay de los que desean el día de Jehová. Diga, el día del Señor. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Alguien que diga amén. Y tome asiento, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado estudiando acerca de lo que se llaman los nombres de la gran tribulación y este escenario profético y a la vez tan espantoso, pero tan real y a la vez que nos muestra a nosotros como la iglesia la grandeza del sacrificio de Cristo, porque la iglesia del Señor, al estar bajo el poderoso sacrificio de Cristo, será librada de la ira, como dice Apocalipsis 3:10, será librada de la hora de la prueba que ha de venir. Y amado hermano, el sacrificio de Cristo es tan perfecto y tan poderoso y tan precioso que para los que son de Cristo, y hoy vamos a analizar algunos detalles más, el Señor sin lugar a dudas, nos librará de algo que todos los profetas, cada uno de ellos veía en visión. Dios le mostraba en revelación un escenario, un tiempo en la historia de la humanidad, al cual, como hemos visto, se le llama de diferentes maneras. Por ejemplo, a ese tiempo se le llama tribulación o gran persecución de los santos tribulacionarios. También se le llama matanza de los muchos escogidos, se le llama tribulación o angustia de Jacob, o la angustia de los jacobitas. Se le llama angustia propiamente, tiempo de angustia, día de angustia, hora de la prueba, día de Jehová, día terrible. Y obviamente cada uno de estas palabras o estos términos que cada profeta de Dios, entre ellos Isaías, Juan, el mismo Joel, Daniel, Sofonías y cada uno de los profetas que hablaron sobre estos nombres que hemos estudiado hasta ahora, recibían, el mismo profeta Moisés, reciben revelación acerca de un tiempo que solamente con describirlo o con decirnos su nombre, definitivamente ya nos está mostrando que es un tiempo bastante terrible, bastante cruel, pero a la vez es parte de la justa ira de Dios, que ha sido definitivamente algo que vemos desde el inicio de la caída de Adán y Eva hacia acá. Es un continuo provocar la ira de Dios. No olvidemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de bondad, pero también es un Dios de santidad, es un Dios de justicia. Él es un Dios que es juez justo. La Biblia dice que Él es fuego consumidor. La Biblia dice que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. La gente quiere pintar un Dios prácticamente una caricatura de Dios, y quieren mostrarte un señor con barba larga, de cabello blanco, un anciano muy tierno, y quieren pintarte una caricatura de Dios, pero se olvidan que la Biblia dice que Él debe ser nuestro temor, pero también debe ser nuestro miedo. Amados hermanos, el Dios de la Biblia no es un Dios cualquiera, no es un Dios del cual se pueda burlar. Incluso la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, amados hermanos, la tribulación es el tiempo del derramamiento de la ira de Dios, la justa ira de Dios, el justo enojo de Dios, el justo juicio de Dios sobre la humanidad. Y no solo sobre la humanidad que se ha rebelado contra Él, sino contra las entidades que se han rebelado contra Él. Y sabemos que entre ellos estará también Satanás,
La Biblia lo tipifica como el gran dragón escarlata. También sabemos que se habla de una bestia, que es un hombre que prácticamente es la encarnación misma de Satanás, el anticristo. Y sabemos que todos estos personajes blasfeman, se rebelan contra Dios. La sociedad de aquel entonces será una sociedad que aun cuando vean todo tipo de juicios, que aun cuando vean todo tipo de derramamiento de la ira de Dios, aún así la palabra del Señor dice que no se arrepentirán. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta nos la da la Escritura cuando dice que Dios mismo les enviará un poder engañoso para que aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, ellos crean a la mentira. Porque obviamente alguien se preguntaría, pero con todo ese derramamiento de ira y de juicio que ocurre en aquel momento, ¿cómo es posible que algunos que ya oyeron, y hoy vamos a enfocarnos un poco en ello, la razón por la cual creemos, número uno, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, es porque la ira de Dios no la derrama sobre su propio cuerpo que Él compró a precio de sangre preciosa, porque ya su cuerpo recibió la ira en la cruz del Calvario y por el sacrificio perfecto, porque el sacrificio de Cristo no es a medias, es perfecto, de tal manera que Él dijo, consumado es, está terminado, un sacrificio perfecto. Ese sacrificio perfecto hizo que la iglesia, que es la iglesia del cuerpo de Cristo, sea librada de la ira. Y hoy vamos a ver algunos aspectos. No obstante, la Biblia nos muestra que hay muchos que también fueron llamados a ser parte de ese cuerpo que es la iglesia. Pero algunos de estos que fueron llamados, la Biblia termina diciendo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y obviamente este tipo de personas son personas que hicieron parte de los llamados, son personas que conocieron de esto, pero que lamentablemente no se prepararon. Y obviamente al no estar preparados, ellos sí pasarán por ese tiempo de juicio y ese tiempo de tribulación. Ahora bien, un detalle importante que quiero hoy enfatizar para poder entrar en lo que hoy quiero hablar es que hay otras formas o también otros nombres que uno encuentra en la Biblia referente a lo que será ese tiempo corto, pero sumamente cargado de juicio aquí en la tierra, llamado la tribulación o la gran tribulación. Una forma de definirlo es la siguiente. El tiempo tribulacionario es solo como una probadita de infierno, una probadita, una pequeña prueba de lo que será el lago de fuego para los que habiten aquí en este mundo en aquel tiempo. Así como lo será el milenio será una probadita de cielo aquí en la tierra. El milenio será un poco de cielo aquí en la tierra, pero antecedido por un tiempo espantoso llamado la gran tribulación, que será nada más y nada menos que un poco de ira, un poco de infierno aquí en la tierra. Es decir, cuando uno va a la Biblia, y esto para aquellos hay hasta evangélicos que creen lamentablemente eso, pero hay gente que piensa que esto que vivimos es el infierno. Hay gente que piensa que los problemitas o problemotas que usted tenga son una equivalencia o un equivalente al infierno. Pero usted está totalmente equivocado si piensa así, porque no se da cuenta que los profetas de Dios recibieron la revelación de un tiempo al cual cada vez que ellos no solamente lo nombraban, sino que lo describían, al menos en una área, en la visión que recibieron, definitivamente ellos nos muestran que es un tiempo incomparable. Jesús mismo dijo que será tiempo de gran tribulación, cual nunca la ha habido antes ni después, es decir, un tiempo de dolor, de aflicción que no se podrá comparar con nada aquí en la tierra. Ahora, cuando uno ve entonces lo que leíamos en Amós capítulo 5, versículos 18 en adelante, encontramos que el profeta Amós nos describe este tiempo llamado
el día del Señor. Diga, el día del Señor. Y ya hemos dicho obviamente que cuando se habla de día, no se está hablando de un día de 24 horas, sino que se está hablando de un tiempo, una temporada. Realmente incluso se le llama la hora de la prueba, y tampoco se está hablando de una hora de 60 minutos, sino que se está hablando de un tiempo de juicio. Se le llama muchas veces el tiempo de angustia, y se le llama también en muchas ocasiones la semana, la última semana de Daniel, y obviamente eso nos da una pauta clara para entender que este tiempo al que se refiere la Biblia, llamado tribulación y gran tribulación, es un tiempo específico de 7 años. Es decir, cuando la Biblia habla de día, cuando habla de hora, cuando habla de tiempo, sobre todo relacionado con ese tiempo espantoso del derramamiento de la ira de Dios en la tierra, la Biblia no deja lugar a dudas para entender que se refiere a un tiempo específico que la Biblia bien lo ha llamado un tiempo de años, pero que en algunas ocasiones se le llama hora de prueba, día de Jehová, día terrible. Y hoy vamos a mirar algunas formas como la Biblia describe este tiempo llamado el día del Señor. Amós capítulo 5 versículo 18 dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será, y mire cómo lo describe, un día de tinieblas y no de luz. Y luego el profeta de Dios nos muestra algo bien tremendo acá. Dice: será como el que huye de delante del león, es decir, huye de la muerte y se encuentra con el oso, se encuentra con algo terrible, como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Es decir, el día del Señor se describe como un tiempo en el cual la gente estará huyendo del terror y se encontrará con más terror. Estarán huyendo de la muerte despavoridos y se encontrará con más muerte. Estarán huyendo del miedo, huyendo de la ira y se encontrará con más ira. Es decir, no habrá lugar en el planeta Tierra donde el hombre pueda esconderse de la ira del Señor. No hay lugar donde uno pueda esconderse. Es más, con el avance tecnológico que vemos hoy, ya se dice que la India llegó a una parte que ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China habían podido llegar de la luna. La India lo hizo por primera vez hace pocas horas, pocos días. Y nosotros sabemos que el hombre por naturaleza busca, él sabe hacia dónde va. Los científicos por medio de sus pronósticos saben que esta situación en la tierra no da para muchos años. Algunos hablan de tiempos, de cálculos, de pronósticos, de lo que le espera a esta tierra. Pero nosotros sabemos, amados hermanos, que la Biblia dice que aunque alguien se escondiese aún en las estrellas, allí la mano del todo y omnipresente Dios los va a alcanzar. No hay lugar donde el hombre pueda escaparse de la ira del Dios Todopoderoso. Aleluya. El único lugar donde podemos escondernos de su ira es a los pies de la cruz. Es bajo la sangre del Cordero de Dios. Porque cuando el ángel de la muerte pasaba por la casa de los egipcios y había sangre, sabían que ya alguien había muerto por ellos. Así, cuando la ira de Dios venga sobre esta tierra, la iglesia que ha sido cubierta ha sido llevada primero a las moradas celestiales. Porque definitivamente, amado hermano, para lo que viene a este mundo, lo único que de verdad el hombre y la mujer, ser humano, tiene, la única esperanza ha sido y seguirá siendo siempre el amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora, gloria a Dios. Algo bien importante a tener en cuenta aquí es que ese día se describe también en el texto siguiente: no será el día de Jehová tinieblas y no luz,
oscuridad que no tiene resplandor. Y obviamente eso hace énfasis o hace hincapié o refuerza algo que como iglesia no podemos, de alguna u otra manera, es imposible para alguien que lee esto con revelación entender que la oscuridad y las tinieblas a las cuales se refiere allí no solamente serán las tinieblas y la oscuridad provocada por los eclipses, provocada por las lunas de sangre, provocada por los problemas de alguna manera climáticos. No será solamente un asunto de oscuridad y de tiniebla relacionado con la atmósfera, con lo cósmico, con los astros. No, no, no. Solamente eso no es. Cuando se llama tinieblas y oscuridad, también se refiere, además de eso, a que ese momento, ese tiempo en la historia de la humanidad, será un tiempo donde todo será pesadez, donde todo será oscuro, donde no hay una luz. Realmente luz siempre está relacionado con esperanza. Luz está relacionado con aquello que el hombre siempre busca, un camino, una salida. Luz es esperanza. Pero en esa época la gente de esta tierra entrará en un tiempo de desesperanza, de tinieblas, de oscuridad. Y amado hermano, si las pruebas del mundo hasta el día de hoy, cada vez que han llegado, llámense guerra, llámense peste, llámense pandemias, llámense amenazas, rumores de guerras, terremotos, hambrunas y todo lo que ha pasado la raza humana, cuando aparece o cuando se manifiesta, hace que la gente entre en desesperanza, en desesperación, en tinieblas. Algunos están tan oscuros en ese tiempo que llegan al suicidio pensando que es la única manera de escapar de ese dolor. Pero no se dan cuenta, amado hermano, que si eso se ve ahora, mire lo que pasó lamentablemente en Bogotá. Hace poco hubo un temblor bastante fuerte y una persona se tiró de uno de los pisos altos en medio del movimiento, entró en un ataque de pánico y se lanzó y se murió. Nadie más murió, pero fue la única persona que murió por estar o entrar en un estado de oscuridad emocional, de desespero, de miedo, de pánico. Y si eso pasa ahora en solo una pequeña probadita de lo que será a gran escala en el tiempo tribulacionario, ¿cómo será ese dolor? ¿Cómo se imagina usted esa desesperación que habrá en las personas? Que la palabra del Señor dice que en algún momento buscarán la muerte, pero hay un momento exacto, específico, el cual lo estaremos estudiando más adelante, donde la Biblia dice que la muerte de alguna manera tendrá la orden de no matar a nadie en la tierra. Y durante unos meses en la tierra nadie podrá morir, aunque busque suicidarse, aunque se degolle, aunque se ahorque, aunque se queme, aunque se lance y quede fracturado, no importa, no podrá morir. Porque la desesperación y las tinieblas llevarán a las personas a buscar la muerte, pero no la hallarán. Porque Dios, y es más, y eso estará acompañado por manifestaciones de espíritus del abismo. Si hoy con los demonios la gente tiene pánico, los espíritus que serán sueltos del abismo son peores. Por algo los tienen atados ahora. Satanás anda suelto, los principados están sueltos, pero los que están abajo, entre ellos el rey Apolión, está atado. Nunca, nunca a Satanás ese rey, nunca. Pero al que está ahí abajo se le llama el rey Apolión. Y ellos serán sueltos. Y claro, cuando la Biblia dice, será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor, es precisamente por eso. Porque si huyen de la muerte encuentran más muerte, si huyen del caos encuentran más desesperación. No habrá esperanza por ningún lado. Un tiempo de ruina, un tiempo de caos. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 3. Y usted va a encontrar otra forma también, como las Sagradas Escrituras nos hablan de este tiempo tan tremendo. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 en adelante. Dice la Biblia así, por favor lean en su Biblia, todos allí. 1 Tesalonicenses 5, 1 en adelante, dice... Lean conmigo.
Cuando estén allí digan amén. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día, oiga bien, esto es algo bien importante. Hay gente que, diría yo, ignorantemente llegan a decir que este tipo de mensajes no hacen falta en la iglesia, que para qué hablarlos. Es una completa ignorancia de las escrituras, porque todo lo que está en las escrituras debe predicarse y la iglesia debe conocerlo. Y el texto declara que los que son de Dios saben muy bien, pero si usted no lo ha estudiado, usted no lo sabe. Así que el texto dice claramente, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, escuche esto, como ladrón en la noche. Pero aquí está el detalle, para la iglesia nunca Él vendrá como ladrón. Para la iglesia Él vendrá como redentor, Él vendrá como rey, Él vendrá como el amado, Él vendrá como el salvador. Él vendrá de tal manera que la iglesia lo sabe muy bien. Pero para el mundo Él vendrá de sorpresa. Un ladrón nadie lo desea, mientras que la iglesia desea al Señor. El mundo no desea, pero Él vendrá como ladrón en la noche. Hay algo interesante, dice que cuando digan ¿qué? Léanlo ustedes el versículo 3 si me pueden ayudar. Oh, tremendo. Dice literalmente, ahí hay una palabra que me llama la atención. El texto dice, número 1, vendrá como ladrón. ¿Para quién? ¿Para la iglesia? No. La iglesia lo espera, la iglesia lo desea. Él vendrá como ladrón para los que no lo conocen, para los que no lo esperan, para los que no lo desean. Vendrá como una sorpresa terrible de ira. Y el texto sagrado dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es tremendo. Estaba mirando por ahí un dato acerca de algunos aspectos que han ocurrido históricamente. Se dice que a través de la historia el hombre ha tenido unas 15,000 guerras y ha firmado unos 8,000 tratados de paz. Sin embargo, el hombre no ha podido disfrutar en 5,000 o 6,000 años de historia humana. Eso lo dice la Biblia. El evolucionismo te dice que hace miles, es más de 60,000 años el hombre viene de casi de un simio a convertirse en un hombre. La Biblia solo te declara que el hombre ha vivido hace 5,000 o 6,000 años. La historia demuestra que el registro literario, la parte escritural solo está entre 5,000 y 6,000 años, y eso es lo que no pueden explicar los evolucionistas. Y es que el hombre ha vivido durante tantos años, ¿cómo es posible que los escritos más antiguos solamente tengan lo que la Biblia dice que el hombre tiene aquí en la tierra? Pues porque obviamente la Biblia es la verdad absoluta de quién es el hombre aquí en la tierra. Pero una cosa interesante es que algunos expertos han hecho un cálculo y han dicho que el ser humano ha tenido un promedio de 200 a 300 años de paz entre 5,000 y 6,000 años. Curiosamente, ese tiempo ocurrió antes y después del nacimiento del Señor Jesucristo. Es decir, el tiempo de la Pax Romana que le llamaban. Una época donde definitivamente, a pesar de que también había locuras en ese tiempo, pero se ve una manifestación de paz, porque obviamente se había manifestado el Dios de paz aquí en la tierra. No obstante, es muy tremendo que la Biblia declara que cada vez que el hombre dice paz y seguridad, siempre vendrán destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Digan, no escaparán. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano, en su intento fallido, en su intento desesperado por buscar paz, siempre, eso lo va usted a ver en todas las naciones, lo va a ver en la historia, el hombre siempre llega, siempre proponiendo paz, siempre diciendo
queremos paz. La gente dice, quiero paz. Los gobernantes dicen, podemos firmar tratado de paz. Las naciones, se dice que cuando se desató una de las guerras mundiales, había un concilio mundial de paz y en el otro lado desató una guerra mundial. Amado hermano, lo más ridículo en la tierra es el hombre buscando paz, lejos de aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. El hombre dice paz, paz, y lo único que hay es más guerra. Aquí en Colombia muchos cayeron en el cuento de paz total. Y las cosas que están pasando en el mundo, se da usted cuenta de que era un completo ridículo oír de un hombre que no tiene paz con Dios decir que sí se puede traer paz en una nación. Es imposible. Solo Cristo, solo cuando Cristo transforma internamente puede haber paz externamente. Pero si esta gente, aparte de esto, como en aquel tiempo, el anticristo también vendrá ofreciendo paz. Apocalipsis 6 dice que él vendrá en un caballo blanco. Él vendrá proponiendo paz. El blanco habla de paz. Y él dice que vendrá con arco, pero sin flecha. En otras palabras, él viene ofreciendo paz. Y el sueño de la humanidad es que haya paz. Pero no puede haber paz sin Dios. Y otro detalle importante es que mientras el hombre diga paz y seguridad, viene destrucción y jamás verán a Dios. La verdadera iglesia sabe que con paz y santidad se puede ver a Dios. En otras palabras, el hombre dice paz, seguridad y se aleja de Dios. La iglesia dice paz y santidad y puede ver a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, ese día, si usted va a analizar, dice que es un tiempo, y otra vez representa los dolores a la mujer encinta y no escaparán, porque la tribulación es un tiempo de dolores de parto aquí en la tierra. Ahora, vamos más adelante a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Esto es muy importante. Dice el versículo: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, oiga bien, de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, una de las cosas que Satanás siempre ha querido hacer es engañar a los que son suyos, haciéndole creer. Por ejemplo, hubo una época, en la época de la iglesia naciente, donde muchos llamados, entre comillas, cristianos, pero obviamente eran cristianos nuevos realmente, cristianos neófitos, llegaron a creer el engaño de algunos de que ya Jesucristo había venido y que la tribulación y persecución que estaban viviendo era porque ya Cristo se había llevado a los suyos y que ellos se habían quedado. Entonces el apóstol les dice: señores, no se dejen mover, ni se dejen conturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque habían suplantadores de los apóstoles que escribían sus evangelios apócrifos. Y esta gente decía que ya Cristo vino y que el dolor y el sufrimiento de los hermanos se daba a que se habían quedado. Pero amados hermanos, lo que el apóstol les está diciendo es, número uno, no se asusten ante eso, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y luego les da una serie de parámetros. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una de las pruebas contundentes que Pablo les da es: cuando esto ocurra, ya el anticristo se manifestará. Y dicen: no vemos al anticristo por ningún lado. Hay muchos anticristos, hay espíritu de anticristo, pero el anticristo, dice, no se ha manifestado. Y amado hermano, el día del Señor será un día
de dolor, pero será un día que provocará la ira del Señor, debido a que en la tierra se levantará un hombre como si fuera el Señor. En otras palabras, un suplantador. Y amado hermano, así como van las circunstancias hoy en día, usted fácilmente puede darse cuenta que el ser humano que no tiene a Cristo y que no tiene la revelación de la palabra del Señor es fácilmente manipulable. El ser humano sin la revelación de Dios es fácilmente controlable. Con cualquier comentario, con cualquier discurso, con cualquier cosa, lo controlan, lo aterran, lo asustan, lo manipulan. Pero el que conoce la simiente, la semilla de la verdad, la palabra de Dios, amado hermano, no hay espíritu de error, no hay doctrina de hombre, no hay filosofía que lo pueda desviar del camino, porque su palabra es la verdad y es allí donde usted va cada vez que necesita probar algo. Mire que cuando fue lo de la cuarentena y toda esa situación, más de uno que no conoce la Biblia ya decían, estamos en la gran tribulación, algo totalmente falso. Un solo virus sería un chiste en comparación con lo que la Biblia describe de lo que serán las pestes, no una peste, sino las pestes jamás vistas aquí en la tierra. Y hay gente que cuando ve eso dice, llegó incluso en la época de Hitler, muchos pensaban que él era el anticristo por lo de la guerra mundial, pero fue una guerra que aunque era mundial afectó cierta parte del territorio. Las guerras de lo que habla la Biblia en el Armagedón será algo que definitivamente envolverá al mundo entero. Así que teniendo en cuenta esto, amados hermanos, nosotros vivimos en tiempos bastante delicados. Pero nosotros como iglesia tenemos una esperanza. Y esa esperanza está en aquel que nos lo mostró de antemano. Nos lo mostró anticipadamente. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, diga el día de tinieblas. Joel capítulo 2. Quiero que vaya. Y vamos a leer del 2 al 11. Mire cómo el profeta Joel recibe una revelación de cómo será este tiempo, al cual también se le llama el día de tinieblas. Joel 2 en adelante. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, porque habla de asuntos físicos, pero también de asuntos espirituales. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. De él consumirá, delante de él consumirá fuego. Esto habla de guerra. Tras de él abrazará llama. Esto habla incluso de guerras nucleares, como el huerto del Edén. Escuche esto. Dice que antes de que esa gran multitud de gente que vendrá a manifestar guerra, lo de adelante se verá, dice, como el huerto de Edén, será la tierra de delante de ellos. Todo estará todavía hermoso. Pero cuando estas guerras se desaten en aquel tiempo, dice, como el huerto de Edén será delante, la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. ¿Cómo puede ocurrir esto? Hoy en día eso es posible solo por medio de las grandes armas nucleares que el hombre ha fabricado para su propia destrucción. En otras palabras, ¿cómo es posible que hayan grandes territorios hoy en día como Chernobyl y otros lugares que han tenido que ser literalmente convertirse en desiertos? Zonas donde había ciudades pobladas, donde había mucha gente, donde había niños y ancianos y familias. Después de una explosión termonuclear, después de un solo fallo, porque ni siquiera era una guerra, un fallo provocó que tengan que dejar por décadas. Incluso la gente que pasa por allí y los que quieren penetrar a ese territorio son propensos a tener cáncer y tener enfermedades terribles por la radiación, por la radioactividad. Amados hermanos, nosotros sabemos que el hombre, por su naturaleza caída, a pesar de que Dios le dio inteligencia, intelecto, esa persona, el hombre, cada vez que descubre cosas tremendas, él puede hacer de eso armas para su propia autodestrucción.
para su propia ruina. Y una cosa que me llama la atención es que la Biblia lo describe de una manera magistral a través del profeta Joel, que por delante todo se verá como si fuera el huerto del Edén, pero por detrás, es decir, por donde ellos ya pasaron, dice la Biblia que todo se verá como un desierto asolado. Y luego dice, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto, obviamente, el profeta Joel vivió mucho antes de que él conociera lo que serían las naves y los helicópteros y todo eso. Ellos no podían verlo, él solamente lo describía con palabras de su época. Pero cuando usted sigue leyendo, está describiendo a aspectos de guerra. Dice su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Obviamente está hablando de elementos que pueden ir por encima de los montes, pero obviamente si usted le pregunta a gente de la época de Joel qué es un avión, pues él no sabía. ¿Qué es un helicóptero? Él no lo sabía. Él simplemente lo describe con palabras que pueda entender. Dice, yo veo como si fueran carros, pero van por encima de los montes. Yo lo que entiendo es eso. Lo que él estaba describiendo es un tiempo de dolor y de ruina que la generación presente lo entiende muy bien. Y mire lo que dice el texto: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonidos de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Dice, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Sí está, yo creo que ese pasaje es demasiado claro. Es tan claro que si usted lo lee primero con revelación, con discernimiento, y usted tiene lo que Joel no tenía, ni Juan, cuando usted ve las descripciones de Juan sobre lo que será el Armagedón y lo que serán guerras, obviamente él describe como caballos, él describe como lo que uno entiende hoy en día como esas máquinas de guerra, pero él las describe en sus palabras, en los de su tiempo. Pero nosotros, amados hermanos, sabemos que Dios nos ha mostrado esto con tanta claridad para que por un lado vivamos grandemente agradecidos con Dios al saber de qué nos librará el Señor. Número dos, que valoremos la salvación tan grande al saber de qué nos librará el Señor. Y número tres, para que tengamos misericordia de los que son candidatos para entrar a ese tiempo. ¿Cuándo será eso, pastor? Puede ser en el momento después del arrebatamiento. No sabemos cuándo sea el arrebatamiento. Así que, mis amados hermanos, necesitamos entender esos tres aspectos. Gratitud con Él, porque Él nos librará de esto. Valorar la salvación y vivir con los requisitos para no entrar allí, para ser librado de ello. Y sobre todo tener misericordia de aquellos que son candidatos a vivir en esa temporada. ¿Quiénes pueden ser? Todos aquellos que no han nacido de nuevo. Todos aquellos que son cristianos pero solo de nombre. Todos aquellos que no están en paz con Dios. Todos aquellos que no están preparados. Todos aquellos que viven una vida doble. Decía ayer una compañera en el estudio donde estoy realizando, y ella decía, una vida paralela. Descubrieron a un personaje que era ministro, entre comillas, y llevaba más de 10 años con una vida homosexual. Desde el día que se casó con su esposa, en la misma noche de luna de miel, alguien lo llamó y él se fue, estuvo unos minutos por allá y fue que estaba con otro hombre.
Y ella solo se vino a dar cuenta ahora, después de 10 años. Amado hermano, ese tipo de gente que piensa que se puede, obviamente del hombre se podrán burlar, podrán engañar a las masas, pero hay uno al que nunca podrán engañar. Y amado hermano, nosotros debemos valorar esa salvación tan grande. ¿Cuántos en este día le dan gloria al Señor por su misericordia? Otro nombre, las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera. Aquí yo voy a llegar a un punto bien clave. Las tinieblas de afuera. Vaya por favor a Mateo capítulo 22. Usted allí va a encontrar de labios del Señor Jesucristo un escenario muy revelador que toca directamente con nosotros. Mateo capítulo 22, del 1 en adelante. Dice la Biblia, quiero que lo leamos, lo vamos a leer con entendimiento y luego vamos a mirar por qué razón nosotros debemos estar muy atentos a valorar ese sacrificio tan hermoso y ese precioso llamado que Él nos hizo a ser parte de su cuerpo. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos, esta es una parábola profética, el reino de los cielos es semejante a un reino que hizo fiesta de bodas a su hijo, a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos ¿qué? No quisieron venir. Lean todos conmigo en alta voz el 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Oiga bien, mas ellos sin hacer caso se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Estos primeros textos se refieren a la nación de Israel primordialmente. Ellos tuvieron este privilegio. Número uno, ellos fueron llamados a través de sus siervos, los profetas, llamados, y dice la Biblia que estos no quisieron venir. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Pero hay una palabra bonita allí, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, exousia, derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero luego el texto dice que a este grupo de personas el Señor le hace una vez más un llamado, ya no a través de profetas, sino que el Señor vuelve una vez más a enviar a sus siervos. Y uno de ellos, el profeta Isaías, hablando de su manifestación en carne, dice, este es el siervo que yo escogí, hablando del cuerpo en el cual Dios se manifestaría. Y él fue y les predicó. Pero ¿qué sucede? Mas ellos, sin hacer caso, dice, los afrentaron y los mataron. Entre ellos, el mismo Señor Jesucristo, los hombres y mujeres de Dios que murieron como mártires, pero también otros simplemente ignoraron el llamado. ¿Qué sucederá con ellos? Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Los que estudian escatología saben que esto se refiere desde el punto de vista histórico a lo que pasó con la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a través de Tito Vespasiano, que destruyeron la ciudad y quemaron y destruyeron el templo. Hasta aquí, esto es interesante porque estos recibieron su merecido en su momento, pero el versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Es decir, ellos fueron los primeros en ser llamados, no quisieron, menospreciaron, mataron y no quisieron, rechazaron. Así que las bodas no iban a ser aplazadas, el llamado no iba a ser quitado. Así que el texto dice algo muy tremendo. Y aquí hay un versículo que mucho estudioso se pone a patinar y no sabe cómo explicarlo, porque es profundo, tal vez es complejo de explicar. Pero cuando uno lee detenidamente es fácil de entenderlo. Mire lo que dice. Dice el texto,
y otros tomando a los siervos los afrentaron. El 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, ¿qué cosa? No eran dignos. Y obviamente el llamado se extiende más allá. Por eso dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Por eso ya el llamado va de la casa de Israel y se extiende a todas las naciones. Y luego el texto dice, a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Otra parábola le llamaría el trigo y la cizaña. Pero dice malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, es decir, eran muchos los invitados. ¿Cómo se puede entender esto en el contexto hoy? Después del llamado a Israel, ellos menospreciaron, ellos rechazaron, ellos mataron al mismo Redentor, ellos literalmente rechazaron esa invitación. Así que el llamado en pausa para ellos, porque en la gran tribulación vuelve una vez más el trato de Dios con ellos, aunque hoy en día en su gracia Dios todavía sigue llamando israelitas, no para que sean salvos por promesa, sino salvos por gracia como iglesia, porque si se convierten a Cristo dejan de ser judíos y se convierten, no significa que dejan de ser judíos literalmente, sino en el sentido espiritual, y pasan a ser cuerpo de Cristo, de dos pueblos hace uno solo, gentiles, judíos, lo que sea, convierte un solo cuerpo. Pero el punto aquí es este, el texto dice que las bodas fueron llenas, diga llenas de convidados. Hoy en día usted encuentra a nivel mundial digámoslo de esta manera, un auge, un comezón, para usar las palabras bíblicas, de oír multitudes en diferentes lugares. Y todos, cuando usted les pregunta, ¿quién es usted? Dicen, soy cristiano. ¿Quién es usted? Soy un llamado. ¿Quién es usted? Soy hija de Dios, hijo de Dios. Y hay unos que dicen, soy amigo de Dios, amiga de Dios. Y vamos a ver lo que el texto continúa diciendo. Y entró el rey. Esto obviamente se refiere a lo que pasará antes del arrebatamiento. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí, es decir, antes de arrebatar, antes de sacar a los suyos, Dios hace una selección. Y él sabe quiénes van a ir con él y quiénes no. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Es decir, no estaba revestido de limpieza, de justicia, de santidad. Y le dijo, amigo, oiga bien, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Oiga bien eso. Entonces, y aquí habla de la gran tribulación, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Eso es la gran tribulación. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y para que usted entienda, porque es que la Biblia es tan hermosa, pero hay muchas personas que cuando leen rápido o simplemente leen y no investigan. Acuérdese usted que Jesús dijo en una ocasión lo siguiente. Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Diga, amigos. Esto es Juan 15, 14. Pero resulta que en una ocasión Dios le dijo a Judas, amigo, ¿a qué has venido? Y aquí en el texto encontramos que a gente que fue llamada, pero que no estuvo nunca vestida de santidad, gente que fue convocada, es decir, no pueden, por eso se queda mudo delante de él, rey, por eso no tiene forma, no tiene excusa, porque él no puede decir, tú a mí no me llamaste, tú a mí no me advertiste, tú a mí no me dijiste. Se le dijo claro que era una boda, pero él se fue negligentemente sin vestido de boda. La Biblia dice que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, hablando de justicia, de santidad, de pureza, vestido de gracia de Dios.
pero la palabra clave es amigos. Resulta que cuando usted lee, se tradujo amigos porque así es la traducción, pero resulta que la palabra amigos, al menos en estos textos que le he mencionado, Juan 15, 14, hay otra palabra original griega y es la palabra filos. De ahí viene Filadelfia, fileos. Y recuerde que la iglesia de Filadelfia será librada de la hora de la prueba, porque ellos son amigos de verdad. Pero la palabra amigo que aparece para Judas y la misma palabra amigo que aparece para aquel que no está vestido correctamente, según el rey ordena, hermano, los invitados no pueden poner las condiciones, es el que invita quien pone las condiciones. Resulta que esa palabra amigo viene de la palabra griega etairos. Y aunque se traduce amigo, el significado es demasiado diferente. Voy a leerle literalmente el significado. Diga filos. La palabra filos se refiere a amigos de verdad. Un amigo profundamente amado, apreciado, de una manera íntima. Un confidente confiable, querido en los estrechos lazos del afecto personal. Es decir, cuando él dice, ustedes serán mis amigos y hacen lo que yo les ordeno, a Abraham se le dice amigo de Dios, y los verdaderos amigos de Dios son gente que aunque se les dice amigo, se les está reconociendo que son profundamente apreciados y que tienen un estrecho lazo de afecto personal. Pero la otra palabra, de donde también se traduce amigo, es la palabra etairos. Y la palabra, yo no me estoy inventando el significado, eso está en el diccionario Strong de significado de palabras. Y la palabra etairos significa propiamente un acompañante, es decir, alguien que está allí, pero que normalmente es un impostor, que se hace pasar por compañero, pero que en realidad solo busca sus propios intereses. ¿Quiénes son candidatos al que le llaman acá? Allí será el lloro, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. ¿Quiénes de la iglesia, de los convidados, son candidatos a entrar en las tinieblas de afuera, que no es el infierno? Esas tinieblas de fuera aquí se refiere a la gran tribulación, porque recuerden, la gran tribulación es solo una probadita de infierno. En el infierno también van a crujir los dientes, van a llorar desesperados, pero en la tribulación pasará una pequeña parte espantosa en la tierra. En el infierno, en el lago de fuego no habrá final. En la gran tribulación tiene un inicio y tiene un final. Pero ¿quiénes son los que van a ir allá? Los que nunca se vistieron como Él dijo que se vistan. Los que quieren seguir el evangelio a su manera. Los que quieren ponerle las condiciones a la invitación. Por eso Él le dice, algunos se confunden. Y obviamente yo expliqué sobre Judas el asesino a sueldo. Y lógico, la palabra etairos está diciéndole algo muy profundo. Dios de su parte lo veía como su amigo íntimo, pero él solo era un etairos, un impostor, un usurpador, uno que fingía ser su amigo, uno que fingía amarlo, uno que nunca lo amó realmente. Y amado hermano, esto será lo más tremendo, y es que el momento exacto del arrebatamiento de la iglesia servirá para saber quién es quién. Solo hay dos momentos que muestran quién es quién. Diga conmigo, muerte. Diga conmigo, el arrebatamiento de la iglesia. La muerte te va a mostrar a ti. Nadie se enterará, solo tú. Si tú no le eres fiel a Dios, si tú no te arrepientes, si tú no te reconcilias con Él, si no, tú no te pones a cuentas a tiempo, la muerte te va a mostrar a mí, a ti o a mí, si nosotros fuimos reales o fuimos falsos. Si fuimos verdaderos o solo fuimos trigo o cizaña, o si fuimos verdaderos amigos o solo impostores. Gente sin vestidura, gente que no era realmente. Pero también el arrebatamiento. En el momento exacto en el cual los miles resuciten y los miles que estemos vivos, si estamos vivos hasta ese momento, seremos transformados, seremos arrebatados. En ese momento se sabrá quién es quién. Del resto, todos los que se queden
candidatos a las tinieblas de afuera, al día de la ira, al día del Señor, al día de Jehová, a la gran tribulación, a la tribulación, al momento más espantoso que los apóstoles y los profetas tuvieron que escribir de diferentes maneras para ver si alguien lo entiende. Y por un lado da gloria a Dios porque es de eso de lo que Dios nos va a librar. Por otro lado valora la salvación, guarda su vestido. Y por otro lado ama a los perdidos y con compasión les habla de que Dios los quiere librar. Así que mis amados hermanos, yo espero con todo el corazón que esta palabra quede en el corazón de alguien en esta noche. Porque a Lázaro cuando resucita se le dice desatadle y dejadle ir, porque él se va a una nueva vida después de haber muerto y resucitado. Pero a este se le dice atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. En otras palabras, los que nacen de nuevo serán desatados y entrarán a una nueva vida. Pero los que, como este hombre, realmente no tienen una vida sincera, genuina con Dios, el Señor, el Rey, va a darse cuenta y dirá, pero ¿dónde está tu vestido? Tú no estás vestido de boda. Así que mis amados hermanos, ¿cómo estamos vestidos de boda? El bautismo es una forma, la llenura del Espíritu Santo es una forma, una vida de integridad, una vida de oración, una vida de pasión, una vida de entrega para Él. Es una forma de cuidar nuestros vestidos. ¿Cuántos valoran lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Cuántos valoran lo que Cristo hace por nosotros? Yo quiero que oremos esta noche, porque esta serie de enseñanzas, más que tocar tus emociones, porque la predicación escatológica no va a tu alma, la predicación escatológica va a tu espíritu. Hay mensajes que van a tu cuerpo para sanar, hay mensajes que van a tu alma para darte vida, vigor, fortaleza, ánimo, pero la predicación escatológica es para eso, es para que tu espíritu se vuelva a conectar con Dios. Y amados hermanos, Dios nos está dando una nueva oportunidad. Qué lindo es que si el Rey mira ahora en este grupo que está aquí o en la internet, ya sea en vivo o en diferido, si el Señor mira sobre nosotros, puede habernos vestidos adecuadamente. Y no solamente seas llamado, sino también escogido. Yo personalmente le pido a Dios por mí y por esta iglesia, que no solo seamos llamados, ser llamados para aquellos que se fueron a hacer lo suyo, gente que no valora la santidad. Dice, se fueron a hacer lo suyo, no les importó ese llamado. Hubo otros que hasta mataron a quienes les hacían su llamado. Hubo otros que se burlaron y hubo otro que estuvo tan cerca de entrar, pero en el examen final fue echado a la gran tribulación, a las tinieblas de afuera. Amado hermano, yo sé que usted lo sabe bien, pero se lo reitero una vez más. No hay nada en la tierra que valga la pena como para cambiar con ello una salvación tan grande. Yo quiero que usted ore allí donde está, se ponga cuentas con Dios y le diga al Señor, Señor, yo necesito tener una experiencia continua, una experiencia genuina contigo. Ore por favor y dígale, Señor, yo vengo ante ti, te doy gracias una vez más. Hoy pongo mi vida en tus manos, hoy pongo mi vida en tu presencia, Señor. Yo reconozco, oh Dios, que como humanos, cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en las cuales necesitamos ser tratados. Sabemos, Señor, que el día del Señor, el día de la ira, el día de tinieblas, las tinieblas de afuera, son una realidad que está profetizada en las Escrituras. Tu palabra, Señor, nos describe con detalle, con lujo de detalle, cómo serán esos tiempos. Señor, pero también nos advierte que como iglesia podemos ser salvados de esa hora de la prueba. Podemos ser guardados, liberados, librados de ese día de ira, de ese tiempo terrible, porque ya en tu sacrificio perfecto tú llevaste todo en la cruz del Calvario y tu cuerpo no va a pasar por ese proceso. Pero yo soy consciente que en esta noche, aquí o en este día, en esta hora, en este momento, hay gente en cualquier lugar, Señor amado, el cual necesitamos, y yo te pido, míranos y examínanos. Y como diría el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad. Examíname, oh Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad.
y condúceme al camino eterno. Ayúdame, Señor, a estar vestido adecuadamente. Ayúdame, Señor, a ceñirme a lo que es tu llamado, tu propósito. No puedo poner condiciones. Ya tú estableciste las tuyas. Solo, como dice tu palabra, para no ser llamado un hétairos, sino un filos. No un falso, sino un verdadero. Para ser llamado un verdadero hijo, un verdadero amigo, necesito vivir una vida de rendición, de obediencia. Y yo te pido, si hay alguien aquí en este recinto o en cualquier lugar que aún le falta rendir áreas de su vida a tu gracia y tu misericordia, las cuales si no las rinde, su salvación está en riesgo, yo te pido, Señor, toca su conciencia, toca su corazón y permítele abrir sus ojos a tiempo, ahora en esta vida. Y no abrirlo después del rapto, no abrirlo después de la muerte. Hay tiempo de abrir los ojos ahora y pedir misericordia, y pedir gracia, y pedir el favor de Dios. Habrá alguien que en esta noche pueda aferrarse a la gracia, pueda aferrarse a la misericordia, pueda aferrarse a la misericordia. Y pueda adorar su nombre unos minutos y decir: Señor, aquí estoy. Yo entiendo que hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor perro vivo que león muerto. Te hemos fallado, te hemos ofendido, pero sabemos que todavía tenemos esperanza. Alguien que pueda dar gloria a Dios esta noche, alguien que pueda exaltar su nombre, alguien que pueda aplaudir su presencia esta noche. Él es fiel, aunque nosotros somos infieles. Él te está llamando una vez más. Ponte a cuentas con Él. No juegues con tu salvación. No juegues con la gracia divina. No juegues con eso. Dile a Dios: dame una nueva oportunidad. Fuertes alabanza, fuertes aplauso al Rey de la Gloria. La tierra que Él nos dio. Y aunque un gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y con su espíritu venceré, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque un gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Suelta, suelta, Señor, las almas de las cadenas del diablo, de las cadenas del pecado, de las cadenas del mundo, de las cadenas del pasado. Yo quiero estar sujeto por tu gracia. Yo quiero estar sujeto por tu palabra. Oh, no quiero ser llamado un hétairos, quiero ser llamado un filos. Quiero ser un verdadero amigo, no quiero ser un impostor. Levanta, Señor, una iglesia íntegra, una iglesia verdadera, una iglesia genuina, una iglesia sincera. Alguien que lo adore, alguien que lo adore. Él está aquí en esta noche. Ponte a cuentas con Él. Arrepiéntete ahora que hay tiempo. Arrepiéntete ahora que hay oportunidad. Arrepiéntete ahora que es el día. Hoy es el día. A poseer la tierra que nos dio.